Todos nosotros nos gusta leer la palabra de Dios de vez en cuando, pero muchas veces no recordamos algunos pasajes y a veces leemos pasajes que como que no cuadran con la temporada. Pero yo quiero en esta mañana poder recordar un poco la entrada triunfal de Jesús, no en Jerusalén, pero la entrada triunfal de Jesús en nuestras vidas. Y por eso yo les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo y vamos al capítulo 21 y vamos a leer de los versículos 1 al 11. Yo voy a leer en esta versión que se llama La Palabra. Es muy linda, es muy elegante el español, sí, pero ustedes pueden también hacer comparaciones con las versiones que ustedes tengan. Y dice así la palabra del Señor. Cerca ya de Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Id a la aldea que está ahí enfrente y enseguida encontraréis una borrica atada y a su lado un pollino. Desatadlos y traédmelos. Y si alguien os pregunta algo, decidle que el Señor los necesita y que enseguida los devolverá. Esto sucedió en cumplimiento de lo dicho por el medio del profeta. Decida Jerusalén, la ciudad de Sión, mira, tu rey viene a ti lleno de humildad, montando en un asno, en un pollino, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Le llevaron la borrica y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús montó encima. Un gran gentío alfombraba con sus mantos el camino, mientras otros cortaban ramas de los árboles y las tendían al paso de Jesús. Y los que iban delante y los que iban detrás gritaban: ¡Viva el Hijo de David! Bendito el que viene en nombre del Señor. Gloria al Dios Altísimo. Cuando Jesús entró en Jerusalén, hubo gran agitación en la ciudad. Unos a otros se preguntaban: ¿quién es este? Y la gente decía: este es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Oramos. Te damos gracias, Padre, por este privilegio y esta oportunidad de estar en tu presencia, Señor, en esta mañana hermosa. Te damos gracias porque nos has dado la vida en este día. Te damos gracias por tu provisión espiritual y material en nuestras mesas y en nuestros corazones, Señor. Te pedimos que abras nuestros corazones y dispongas nuestros labios, Señor, para escuchar palabra tuya. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor, de permitirnos estar aquí en esta mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén. Por favor, tomen asiento. Comenzamos con la gran pregunta: ¿cómo ha llegado Jesús a nuestras vidas? La entrada de Jesús tipifica la entrada de Salomón a Jerusalén, donde la multitud lo aclamó como rey. En Primera de Reyes, el capítulo 1, versículos 33 a 40, dice lo siguiente. Luego el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaías, hijo de Joiadá, y los quereteos y los peleteos fueron y montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gijón. Allí el sacerdote Sadoc tomó del santuario el cuerno con el aceite y consagró como rey a Salomón. A continuación,
Tocaron el cuerno de carnero y todo el pueblo gritó: ¡Viva el rey Salomón! Luego todos lo siguieron tocando flautas. Era tal su alegría que parecía que la tierra se partía en dos por causa de sus voces. En el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, dice: Alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Jesús caminó desde el momento que entró en Jerusalén y tradicionalmente se ha hablado de las estaciones de la Vía Dolorosa, que es el camino que lo llevó hasta el monte del Calvario. Pero en esta primera parte, cuando él entra a Jerusalén, era la alegría del principio. Reconocer a Cristo como Señor y Salvador es el recibimiento con palmas y gritos de alegría. Es cuando nosotros gritamos: Hosana, Hosana, Hosana. Pero muy pronto, no mucho tiempo después de su entrada, comienzan los tiempos difíciles, la pasión y los sufrimientos de llevar la cruz a través de las experiencias de la vida. En Isaías 52, 13, 15, el profeta dice: Miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado. Pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Hermanos y hermanas, para vivir es necesario morir. Somos semillas sembradas en diferentes terrenos, pero algunos prosperan y otros corren suertes diferentes. Morir es necesario para experimentar la resurrección y los tiempos de gloria que el Señor nos ha prometido. Debemos morir nuestros cuerpos pecadores y deben morir nuestros egos llenos de orgullo. Deben morir nuestros pensamientos y nuestras emociones y nuestras pasiones desordenadas para que la resurrección prometida tenga lugar. Pero los mismos que gritaron Hosana, 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 fueron los mismos que una semana después gritaron crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y lo hicieron sin vergüenza ni compasión. Tal vez cabe preguntarnos, ¿somos parte de esa multitud? Al principio alabamos al Señor, pero si las cosas no salen como nosotros esperábamos, sin dolernos gritaremos también, crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Qué nos pide Dios en nuestras vidas? En Primera de Reyes 9, versículos 4 y 5, dice así: Ahora bien, si tú te comportas en mi presencia como lo hizo David tu padre, con tu corazón intachable y recto, poniendo en práctica todo lo que te he ordenado y obedeciendo mis leyes y decretos, yo confirmaré para siempre tu reinado en Israel, como se lo prometí a David, tu padre, cuando le dijo que nunca faltaría un descendiente suyo en el trono de Israel. Vuelvo y hago la pregunta: ¿qué nos pide Dios en nuestras vidas? Dios nos pide que seamos como su Hijo Jesucristo. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que recuperemos esa imagen perdida, que su Hijo se convierta en nuestro hermano
mayor. Y hay dos cosas importantes que vale la pena resaltar. A Jesús de Nazaret lo aceptamos como Salvador, pero nuestra aceptación como Señor la hemos hecho condicional. Condicional a nuestras prioridades, condicional a nuestros deseos, condicional a la disponibilidad de nuestro tiempo, condicional a mis estados de ánimo, condicional a lo que exijan los gobiernos de este mundo, condicional a las decisiones que yo tome para mi propia vida. Pero, ¿cómo vamos a recuperar esa imagen perdida de Dios en nuestras vidas? 1, rindiéndonos a Él completamente. Eso es lo que hacemos nosotros en evangelismo, esa proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todas las personas para que escuchen mensaje de salvación. La salvación es para todos y para todas en esta tierra. Nosotros lo aceptamos creyendo en Él. Esta salvación, ¿sí?, no tiene un costo para nosotros. Nosotros continuamente estamos diciendo, la salvación es gratis. Pero déjenme decirles en esta tarde, la salvación no es gratis. Es gratis para nosotros, pero nada hay gratis en este mundo. Alguien tuvo que pagar el precio para que nosotros pudiéramos ser salvos, ¿sí? En este caso fue Jesús quien pagó el precio, y fue un precio bien caro, con su vida, con su sangre, con su obediencia hasta la muerte. Se hizo uno como nosotros, para que nosotros pudiéramos ser uno como Él. En segundo lugar, nosotros podemos recuperar esa imagen de Dios buscando ser como su Hijo Jesucristo. Es lo que nosotros llamamos discipulado. Esto sí tiene un precio. Haciéndolo Señor de nuestras vidas, nos rendimos completamente, siguiéndolo a Él, cumpliendo sus mandamientos, abandonando el pensamiento y las ideas de este mundo. Es un camino extremadamente difícil, estrecho, lleno de peligros, de dolores, de limitaciones, de carencias, de incertidumbres, y finalmente es un camino de muerte. Surgen de esto varias preguntas. ¿Saben ustedes por qué Adán y Eva fueron expulsados del paraíso? ¿Saben por qué Abraham fue sacado de Ur de Caldea y llevado a una tierra desconocida? ¿Saben por qué Dios permitió que José fuera vendido por sus hermanos y fuera a parar a la tierra de Egipto? ¿Saben por qué Jacob tuvo que salir de Judea para ir a Egipto? ¿Saben por qué Moisés abandonó la tierra de Egipto y se fue a la tierra de su suegro en el Sinaí? ¿Saben por qué Dios usó a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto y devolverlo a la tierra de Canaán? ¿Saben por qué Israel y Judea fueron arrancados de la tierra que Dios les había prometido y llevados encadenados a Babilonia? ¿Saben por qué Jesús, después de su bautismo, fue llevado al desierto y tentado por la serpiente? ¿Saben por qué Pablo, después de su conversión, se dirigió al desierto y permaneció allí durante 3 años? ¿Saben por qué Dios nos está sacando de nuestros hogares, de nuestras patrias queridas? Nos está arrancando de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestras comodidades, para llevarnos a lugares desconocidos. Y la respuesta es porque Dios quiere encontrarse con nosotros, hablar
con nosotros, quiere enseñarnos, quiere formarnos, quiere probarnos a través de los dolores y los sufrimientos. Quiere alistarnos para el gran encuentro con Él, en el cual nos dará nuevos vestidos, recuperaremos nuestra imagen perdida y nos hará partícipes de su gloria para siempre. Dice Romanos 8:29, y a quienes Dios destinó desde un principio, también los llamó. A quienes llamó, los restableció en su amistad, y a quienes restableció en su amistad, los hizo partícipes de su gloria. ¿Es cierto o no es cierto? Nosotros, todos, en cierta manera, vivimos en el exilio. Este mundo, con su mentalidad y sus ideas, no es el lugar que Dios había elegido para nosotros, pero es el lugar que Dios eligió para prepararnos para nuestro reencuentro con Él en el Edén, el paraíso perdido. Por eso, nosotros aceptamos incondicionalmente el señorío de Jesús en nuestras vidas, sin importar el precio que nosotros debamos pagar. Yo lo sé, para algunos es un precio altísimo. Quizás para otros sea un precio más llevadero. Pero todos debemos pasar por el crisol de fuego que separará el oro de la chatarra, por el colador que separa el trigo de la paja, por el pastor que separa las ovejas de las cabras. Todos y todas, sin excepción, seremos probados y nadie está exento. Yo creo que es el mejor punto para preguntarnos, y ahora, Señor, ¿qué debo hacer? Es la pregunta eterna que nos hacemos nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué debo hacer ahora, Señor? Estoy en el exilio. Probablemente estoy sin trabajo, probablemente tengo enfermedades, probablemente tengo aflicciones en el corazón, la vida me decepciona. ¿Qué debo hacer? Pero el Señor, aunque entiende que es una pregunta importante, pero quiere que nosotros nos hagamos una mejor pregunta que el ¿qué debo hacer? La pregunta clave, y ambos van a ser importantes, la pregunta clave es, ¿quién quiere Dios que yo sea? ¿Quién debo ser yo? Sí, ambas preguntas son importantes, pero Dios comienza respondiendo a la primera antes de contestar la segunda. Estamos nosotros en el exilio con nuestras propias decepciones y sufrimientos, desilusiones, carencias. Pero ¿quién quiere Dios que yo sea? Es cierto que nuestra cultura está centrada en el hacer, en el producir. Mañana por la mañana seguramente nos levantamos temprano y tenemos que tomar la locomoción, el coche, lo que sea, el tren, porque tenemos que llegar a estudiar, o tenemos que llegar a trabajar, o tenemos que llegar a hacer esto y lo otro. Y entonces estamos nosotros en constante movimiento, porque es la sociedad que nos exige. La sociedad nos exige resultados. Pero nos preparamos para hacer. Nos miden por lo que hacemos. Pero el éxito está más relacionado con el hacer, aún dentro de la iglesia. Aún dentro de la iglesia. Pero poco crédito le damos nosotros al ser.
Poco crédito le damos nosotros a nuestro carácter, a nuestra personalidad. Y Dios quiere transformarnos. Miren la historia del alfarero. Dios nos quebrará las veces que sean necesarias hasta formar de nuevo esa imagen y esa semejanza de la que hablamos al principio. ¿Cómo hace Dios eso? Primero que todo, Dios nos enseña. En las Escrituras están sus instrucciones, sus mandamientos, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, lo que podemos decir y lo que no podemos decir, las bendiciones del Edén y las maldiciones del mundo. Todo eso está en las Escrituras y por eso nos invita a escudriñarlas. Segundo, Dios nos examina. Algunos aprendemos desde el principio, otros somos más cabeciduros, otros nos resistiremos, otros, tal vez unos pocos, acataremos y otros tendremos que comenzar el curso nuevamente. ¿Cuántas veces tendremos que comenzar el curso? Duros de corazón y de cerebro somos. ¿Por qué sucede eso? El mundo gira alrededor del placer, del bienestar que produce placer, de la alegría que produce placer, de las emociones que producen placer, de los desafíos que producen placer. Todo lo que me produzca placer, que me haga sentir bien, que me suba la adrenalina y me mantenga arriba, el éxito, el dinero, las posesiones, el alcohol, las drogas, el sexo. Nosotros vivimos en lo que se han llamado la cultura de la dopamina, ¿sí? Esa hormona del placer. Estamos en una cultura diseñada para engrandecer mi yo y apartarme de Dios. De eso es que Dios nos quiere librar. Somos esclavos de este mundo y de lo que el mundo nos ofrece. No me malentiendan. El dinero y las posesiones que Dios nos ha dado sirven para bendecir a nuestras familias y a nuestro prójimo. Pero también, si no tenemos cuidado, nos pueden apartar de Dios. No seamos esclavos del dinero y tampoco de nuestras posesiones. Lo que Dios nos da, también Dios nos lo puede quitar. En ambos casos, como el apóstol Pablo decía, ¿sí? Si tengo, estoy feliz. Y si no tengo, también. La aceptación de nuestro destino nos ayuda a ser pacientes, humildes, misericordiosos y fieles. Dios usa los problemas y los desafíos de la vida para formarnos. Cuando estés desesperado, cuando veas que el mundo a tu alrededor se cayó en pedazos, piensa en que el buen Dios está contigo para cambiarte y transformarte. Confía en Él, aunque tú no lo veas. Él sí te ve y Él está contigo. No se sientan desesperados. A todo este proceso difícil es lo que se llamó discipulado. Nosotros somos sus discípulos porque caminamos con Él en cada momento de nuestras vidas, pero Él camina a nuestro lado. Él camina adelante dirigiéndonos por senderos peligrosos y Él camina atrás protegiéndonos de todo mal. Cuando ustedes se sientan caídos, piénsenlo.
Dios está a su lado. Y Dios obra de unas maneras maravillosas que no nos podemos a veces ni imaginar. ¿Cuál es el modelo a seguir? Jesús, la imagen de su Padre. El que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Si nosotros hemos visto a Jesús, hemos visto a su Padre. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Y cómo es ese Dios? Dios es amor. Dios es rectitud, es justicia, es misericordia, es bondad, es la verdad, es lealtad, es fidelidad. Dios es luz, Dios es sabiduría, es aroma fragante, es paciencia, pero también Dios es santidad. Y todas estas características las quiere Dios para nosotros y para nosotras. Dios quiere que nosotros seamos amorosos. Y dice su palabra que en eso conocerán a mis discípulos, en que se aman unos a los otros. ¿Ustedes aman a sus hermanos de sangre? Sí. ¿Aman a sus hermanos de la iglesia? Sí. ¿Aman a sus enemigos? Dios quiere que seamos rectos, que seamos justos, que seamos misericordiosos, que digamos siempre la verdad, que seamos luz para los demás, que seamos sabios en nuestras decisiones, que seamos pacientes, que seamos santos. Hay la única palabra atribuida para Dios que se repite 3 veces, es santo, santo, santo. En ninguna parte dice justicia, justicia, justicia. Por algo será. Jesús es como el Padre y el Padre quiere que seamos como Jesús, el primogénito, nuestro hermano mayor. ¿Cómo aprendemos a ser como Jesús? En la escuela de la vida discipuladora. Tú piensas que necesitas reunirte todos los martes o todos los jueves en las clases de discipulado. Sí. Pero también Dios nos está enseñando momento a momento desde que nos levantamos hasta que nos acostamos en las cosas de la vida, en las palabras que nos dicen, en las promesas rotas, en los sueños destruidos, en el éxito, en el fracaso. De todo ello, Dios nos está enseñando. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Pasamos un tiempo con Él a través de los discipuladores, pero el cambio real debe ser obra del Espíritu Santo, no a través de nuestros esfuerzos. ¿Cuándo sabremos que hemos cumplido la meta que Dios ha puesto en su iglesia? Efesios 4:13 dice, cuando todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fue buena la oportunidad de reunirnos ayer y de poder explorar un poco acerca de las 2 preguntas que nosotros a veces no entendemos bien. ¿Sí? La primera pregunta era, ¿eres solo un cristiano? Y le decíamos ayer a las personas que nos visitaron,
estábamos con él, pónganse la mano en el pecho y responda a la pregunta, ¿sí? ¿Eres un verdadero cristiano? Y si yo les hiciera la pregunta en esta mañana, ¿eres un verdadero cristiano? ¿Tú levantarías la mano? Pero había una segunda pregunta. Póngase la mano en el pecho y responda, ¿eres un verdadero discípulo de Jesús? Y ayer veíamos que pareciera que con el pasar de los tiempos hemos construido una categoría que nosotros llamamos cristianos. Todos somos cristianos porque hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Pero pareciera que hay un pequeño grupo de personas que hemos decidido ser un poco más arriba y los hemos llamado los discípulos. Estos son los verdaderos seguidores de Jesús y hemos construido una casta y élite entre los que están un poquitico más arriba espiritualmente y otros que como que no. Cuando la verdad es que las Escrituras no hablan de una separación entre estas dos. Un cristiano es un discípulo y un discípulo es un cristiano. No hay ninguna separación entre ellos. ¿Cuánto dura este proceso? Veíamos ayer que toda la vida. Y ciertamente llegar a ser como Jesús no es algo que se logra de la noche a la mañana. Es un proceso lento de cocción. Nosotros vivimos en una sociedad que hemos llamado de microondas. Todo lo queremos ya. Nosotros sabemos que Jesús hizo milagros. Y fueron milagros ya. Pero no hay ninguna evidencia en las Escrituras que diga que Dios cambió el carácter de alguien ya. Fue un proceso lento, fue un proceso escabroso, fue un proceso de sufrimiento, fue proceso de pasión, hasta lograr moldear en el torno lo que Dios siempre quiso que nosotros fuéramos. Debemos estar alertas como las vírgenes con sus lámparas llenas de aceite, esperando al esposo que ha de llegar en cualquier momento. En las paredes muchas veces leemos, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y esa es nuestra esperanza. Cristo viene pronto. La pregunta es, ¿somos de las prudentes o de las insensatas? El esposo llegará a la medianoche de la historia de la humanidad. Vivimos en los tiempos descritos por el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Tiempos peligrosos que se caracterizan porque habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites. Es como si estuviéramos viviendo esos tiempos ahora mismo. Debemos prepararnos. La preparación comienza en la iglesia local, aprendiendo lo que otros nos enseñan, viviendo lo que hemos aprendido y enseñando lo que hemos vivido. Ese es el verdadero círculo del discipulado y de la vida en general. Es lo que Jesús aprendió de su Padre, lo que Jesús enseñó a sus discípulos y que los discípulos enseñaron a sus nuevos discípulos, nosotros incluidos. Debemos retomar seriamente la gran comisión y preparar a los discípulos de tal manera que puedan enfrentar con valor y fortaleza estos tiempos malos, llenos de fe y esperanza, mirando al gran Rey cuyos pasos ya se escuchan en la lejanía. Retumban los cascos de su hermoso corcel. Miremos el horizonte pendientes de las señales que Él nos dijo que ocurrirían antes de su esplendorosa llegada.
Debemos estar listos para la llegada del gran Rey. Juntos subiremos a Jerusalén cada año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos, como nos indica Zacarías 14:16. Dejemos que Jesús haga su entrada triunfal en nuestros corazones. Extendamos nuestras capas sobre el suelo y batamos nuestras palmas gritando con pasión: Hosana, 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 que significa: sálvanos, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor. Para concluir, me gustaría orar por esta iglesia tan hermosa, tan querida, mi familia en Calahorra, mis hermanos en la fe, mis hermanas en la construcción del reino de Dios en este lugar. Ustedes son la luz que brilla. Ustedes son el aroma. Cuando ustedes salgan a las calles proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ese aroma arrope a todas las personas a su alrededor y que todas las personas puedan decir: sí, tenemos un Dios vivo que viene pronto. Cristo viene pronto y esa es nuestra esperanza. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos honrar tu nombre, Señor. Queremos proclamar tu nombre en esta ciudad, en Calahorra, Señor. Grandes son tus maravillas, grande eres, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor. En esta mañana, Señor, te pedimos una bendición especial de lo alto, una bendición especial, Señor, para cada una de las personas aquí presentes, tus hijos y tus hijas, Señor, que esperamos con anhelo el pronto regreso tuyo, Señor. Pero sabemos que antes de que tú llegues, Padre, tenemos una tarea que hacer. Te pedimos que nos des las fuerzas, nos des la sabiduría para poder proclamar tu evangelio en esta ciudad de Calahorra, Señor. Sirva este momento, Señor, para pedir también una bendición especial para el pastor Mauricio, pastora Jimena, Señor. Cúbrelos con tu Santo Espíritu en todo momento. Dale la protección, Señor, que ellos necesitan. Levántalos, Señor, cuando ellos estén caídos. Que tu sanidad esté sobre ellos, Señor, en todo momento también. Que tu provisión económica, Señor, nunca les falte. Y que en su mesa tampoco falte jamás, Señor, el pan. Protégelos, ámalos, Señor. Sobre todo ese amor, Señor, tuyo que tú sabes dar. Llénalos con tu amor. Llénalos de esperanza, Padre, de la gran tarea que tú les has comisionado hacer aquí en Calahorra, Señor. A los líderes de la iglesia también, Señor, les pedimos que les bendigas, que sirvan de colaboradores, Señor, en la obra de la extensión de tu reino en este lugar también. Señor, enciende con pasión los corazones de cada uno de nosotros, Padre, para proclamar con alegría, con denuedo, Señor, con fortaleza, con seguridad, Padre, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores en este lugar, en España y en todo lugar en este mundo, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre. Prospérala, Señor. Prospera en los corazones, Señor, dispuestos a servirte, pero también a amarte, Padre. Que esa pasión, Señor, ese fuego, Padre, que a veces tú das en nuestros corazones y que no nos deja, Señor, apartarnos de qué es lo que tú quieres, Padre, que es hacer discípulos y discípulas, Señor, seguidores
tuyos, Padre, seguidores que trabajamos para llegar a ser como tu Hijo Jesús, Señor. Te damos gracias por ese amor infinito que tú has puesto para nosotros. Gracias por la salvación que nos has dado y gracias por las bendiciones, Señor. Henos aquí, Padre. Tu pueblo escucha, tu pueblo trabaja en la extensión de tu reino en este mundo. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo.